En este caso general, si bien algunas señales que se aparecen en el lado de la derecha del espectro suelen verse bastante claras, ¿cierto? Para la molécula que se presenta en la parte superior, hay algún par de señales que aparecen con integración 3 que claramente están sobremontadas. Para esto, a modo de ejemplo, ¿cierto? Que fue uno de los experimentos antiguos que se utilizó, la idea es, por cierto, buscar alguna técnica que permita interpretar estas señales que aparecen sobremontadas. Entonces, por una simple interpretación de las integraciones, uno observa que en las señales que están alrededor de 4 aparecen superpuestas, y eso es más o menos normal considerando que los grupos que aparecen acá, que es el éster, es un grupo desprotector, tanto por el lado del oxígeno como del lado del carbonilo. En definitiva, ¿cierto? Las señales que aparecen sobremontadas son las del CH2 y las del CH. ¿Sí? Eh, en este caso, ¿cierto? Recordar que una forma de evitar que se produzca el acoplamiento es aplicar un segundo pulso de radiofrecuencia, pero un pulso selectivo en aquella zona de la señal que uno le interesa que se mantenga en estado perturbado, en estado excitado, como quieran verlo, aplicándole una, un pulso de radiofrecuencia. Si uno aplica ese pulso de manera constante, por lo tanto, ¿cierto? El HX ya no relaja. Si uno aplica un pulso sobre HA o cualquier otra señal, las señales, y corta ese pulso, las señales hacen el proceso que ya conocemos. Es decir, cambio la distribución de poblaciones, corto el pulso y el sistema relaja. Y al relajar va a formar en el espectro protónico una señal que va a ser obviamente dependiente de los vecinos con los que se encuentre, con los que se pueda acoplar. En el caso particular, la señal HA solo para el ejemplo acoplada con HX. Y obviamente, si yo irradio sobre HX, HA no puede relajar hacia HX, por lo tanto, el proceso del J, del tiempo de relajación T2, no ocurre y HA vuelve a ser un singlet. Este proceso, vamos a ver si esto que se utiliza, los ejemplos que nosotros mostramos acá, entonces se ve una irradiación selectiva que se hace sobre diferentes eh, núcleos protónicos y el impacto que tiene en los espectros. Otro ejemplo, que también lo vimos, que hacemos lo mismo, irradiamos selectivamente alguna de las señales alfa, beta o gamma y observamos el impacto sobre los espectros. Como les contaba en la clase anterior, eso tiene solamente digamos, una finalidad didáctica para explicar el fenómeno, pero en la práctica lo que está ocurriendo acá es interesante cuando se aplica a algún tipo de experimento que requiera la necesidad de desacoplar en función de mejorar algunas respuestas espectrales. El caso más utilizado, el más simple, es el que se utiliza con el espectro de carbono 3, en el cual, en general, cuando uno lo mira desde el punto de vista de la resonancia magnética nuclear, lo que encuentra en realidad es que la RMN va a identificar para el caso particular y específico del formiato, dos moléculas. Una de ellas que corresponde al carbono 13, que es un 1% por su abundancia natural, y la otra, por cierto, la del carbono 2. Obviamente acá no estamos considerando aproximadamente 1% también de moléculas que están deuteradas, sino solamente nos interesa ver de qué manera voy a impactar en dos espectros específicos, que son en el espectro de protones y en el espectro de carbono 13. Esta mezcla de moléculas en el espectro de protones me dan un singlete para la señal del 99% que está con carbono 2. Y eso es porque no hay un protón vecino con el que relajar. Sin embargo, la otra relajación que puede tener es la relajación hacia el carbono 13, que corresponde al 1% de las moléculas. Por lo tanto, aquella señal del ion formiato que pertenece al 99% del anión, con carbono 12 da un singlete y la que del 1% me da un doblete. Si uno integra las señales que aparecen acá, esta separación de señales que corresponden al acoplamiento protón-carbono 13, me informan del J a un enlace de protón por efecto del carbono. Y ese doblete pesa, entre comillas, o integra
0,5% cada señal respecto aproximadamente un 100% de la señal en azul. En la práctica, esos acoplamientos con carbono 13 nunca se llegan a observar en un espectro de protones, o si se observan, son muy pequeñitas y normalmente uno pasa por encima de ellas y no tiene ninguna preocupación. Y en realidad no es lo que se anda buscando. Por el contrario, en el carbono 13, lo que yo voy a observar es solamente un espectro para el carbono 13, dado que el carbono 12 tiene un I igual a cero y por lo tanto no responde a la resonancia magnética nuclear. Y este espectro va a ocurrir, por tanto, ¿cierto? Que si al lado del carbono 13 está el protón, voy a tener un doble. El acoplamiento, la constante, la puedo calcular tanto del espectro protónico como del espectro de carbono 13. ¿Cuál es la finalidad de tener esto? Bueno, hay varias cosas que normalmente pueden ocurrir. Lo primero es que la pregunta normal que uno puede hacerse, bueno, yo tengo carbono 13, el espectro de carbono 13 eh, o el carbono 13 responde a la resonancia magnética. Por lo tanto, ¿cierto? Si yo tengo un carbono 13 al lado de otro carbono 13, como se muestra acá, deberían acoplar. ¿Por qué no veo acoplamiento de carbono 13 con carbono 13 en los espectros de carbono 13? Bueno, esto efectivamente puede ocurrir. El problema es experimental. Es la probabilidad de encontrar un carbono 13 al lado de otro carbono 13 en una molécula real. Si el carbono 13 es el 1% y yo multiplico la probabilidad, pues probablemente nunca voy a encontrar. De hecho, experimentos de acoplamiento con carbono 13 se pueden hacer cuando yo tengo moléculas de carbono 13 enriquecidas. Hay experimentos de este tipo y suele llamarse inadecuado, una forma de decir que no tiene mucha importancia hacerlo. Pero como les digo, se puede obtener ese experimento, pero para sustancias, digamos, compuestos que están enriquecidos en carbono 13. Las que sí se van a observar, por cierto, son aquellas señales de carbono 13 que están acoplados con protones. Tal como lo habíamos visto, el acoplamiento me da un desdoblamiento de señal por cada protón vecino que tenga el carbono 13. Y lo segundo, dentro de eso, obviamente, considerando la abundancia natural, que es un 1%, y además la constante giromagnética, que es bastante más pequeño, lo hace, disculpen que estoy con un poquitito con algo de inmenso. Bueno, el punto es que las señales entonces van a ser bastante pequeñitas. En general, si alguien ha visto espectro de carbono 13, suele encontrarse con esta forma de espectro, en donde el ruido es muy intenso y no es una línea fina como uno acostumbra en protones, y hay una relación para la señal. Un buen experimento de carbono 13, o más bien dicho, uno que aparezca con una buena relación señal-ruido, requiere ser medido con bastante escala. Si medidas, digamos, no tienen suficiente escala, lo que uno tiene es que las señales de carbono 13 quedan perdidas en el ruido. Les comentaba que esto, aparte de la baja abundancia natural del carbono 13, de la constante giromagnética, que es un cuarto, por lo tanto la diferencia de población en el mismo imán también es menor y eso afecta la intensidad de las señales. El aumento del número de escal no es lineal. De hecho, por ejemplo, uno puede considerar que para mejorar la relación señal-ruido, en 4 veces uno necesita aumentar el número de scans a 16. En el fondo, la relación señal-ruido más o menos aumenta por una razón de raíz cuadrada del número de scans. En los ejemplos que aparecen acá, se observa, ¿cierto?, el impacto de comparar 16 con 64 barriles. ¿Qué se hace? La mayoría de los espectros de carbono 13 se miden desacoplados. Significa que no me interesa que se acople. ¿Y qué utilizo? Un pulso de radiofrecuencia o pulso de desacoplamiento. Cuando aplico el pulso de desacoplamiento sobre los protones, que están en una frecuencia distinta, lo que yo voy a encontrar entonces es que el carbono 13 deja de relajar
hacia el protón y aparece como un ciclete. Esta es la molécula que habíamos visto anteriormente, pero ahora el punto de vista del Uno de proton. dejar el cero cero. Estoy haciendo la bonita. Perdón, Ah, ya vaya a tener más. Sí, no porque ahora sí programa. Ya. en este caso, por ejemplo, nosotros encontramos, disculpen, se adelantó. Acá, por ejemplo, en el espectro que nosotros tenemos es un experimento de carbono 13 con 200 scan y que está desacoplado de protones. Lo que uno observa, ¿cierto? Es, por cierto, una señal correspondiente a cada uno de los carbonos que aparecen señalados acá, ¿cierto? El CH3, el CH2 beta, el CH2 gamma y el CH2 alfa. No aparece el carbonilo que es muy poco intenso y aparece en zonas más desplazadas, a mayor frecuencia. Cuando uno compara ese mismo espectro sin desacoplar, encuentra algo que en principio es interesante. ¿Por qué razón? Si uno toma, por ejemplo, el carbono beta, que es el que está más protegido, más cercano del cero, acoplado, va a encontrar que ese carbono, por cierto, acopla con dos protones con los cuales está enlazado. Un acoplamiento a un enlace que es bastante intenso, mientras los acoplamientos, digamos, protón-protón, pueden llegar a 15 Hz. Un acoplamiento carbono con protones es de aproximadamente 145 Hz cuando, para un enlace, para un J1. Entonces, claro, es interesante porque uno puede presumir que esto nos va a ayudar con la estructura. Pero ocurre que cuando yo tengo señales de carbono muy cercanas, se producen solapamientos de estos sistemas de acoplamiento y en vez de facilitar la interpretación del espectro, lo complejiza. El segundo efecto es obviamente que requiere mucho más tiempo para obtener espectros adecuados. Si el número de scan, en este caso solo dos, es pequeño, las señales aparecen muy poco diferenciadas del ruido de fondo. Entonces, en la práctica se opta por tomar carbono desacoplado como experimento. Entonces, para todo efecto, no es que los carbonos no sean capaces de acoplarse con otros núcleos para relajar. De hecho, lo hacen. Esto me interesa que les quede claro porque todos los experimentos 2D que vamos a ver, que son heteronucleares, es decir, protón con carbono, se basan en la capacidad que tienen los núcleos de carbono de relajar hacia los protones y los protones hacia los carbonos. Por lo tanto, este experimento lo que se hace es utilizar una técnica de desacoplamiento que es de pulso múltiplo para hacer selectivo lo que yo quiero observar. Y esta es una de las técnicas utilizadas, tal como los que vimos en las clases anteriores también, que tiene que ver con el, todo las secuencias de pulso y la posibilidad de eliminar algunas señales a partir de hacer pulsos selectivos simultáneos. 180, por ejemplo, y 90. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Por ahora, como esta parte era una clase que pretendía revisar lo que es la resonancia magnética más clásica, comentarles que también pueden copiar en algún momento y tener esta tablita, que es una tabla de desplazamientos químicos de carbono 3. Eh, disculpen, eh, ¿tienen consulta hasta el momento? ¿Aló? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Bueno, entonces, ¿cierto? Con esta tabla que nosotros tenemos acá, si ustedes hacen una comparación con los desplazamientos químicos para protones, van a observar que más o menos sigue la misma secuencia. Esto es que todos los carbonos que son alifáticos, mueve esto, ya, que son alifáticos, van a aparecer cerca del cero o cercano al TME. Recuerden que el tetrametilsilano también se usa como referencia en carbono 13, porque obviamente el tetrametilsilano tiene núcleos de carbono. Y en la medida que yo voy agregando sustituyentes como halógeno, nitrógeno, se me produce un desplazamiento de las señales hacia mayor frecuencia.
Si agrego oxígeno, que ya sabemos que tiene un impacto fuerte, el desplazamiento es mayor. Nuevamente, ¿cierto? El orden que ya habíamos comentado, protones, primero los que tienen triple enlace para carbono, triple enlace con sustituciones como nitrilos, por ejemplo. Después vienen los doble enlaces clásicos, alqueno, y en la zona de aproximadamente sobre 100, eh, 140 hasta 160, encontramos los sistemas de carbono aromático. Y por ahí mismo, carbono, nitrógeno en heteroátomos, por ejemplo, piridina. Y carbonilo ya desplazado sobre 160 partes por millón. Por lo tanto, hay una relación muy equivalente con lo que nosotros observamos para los desplazamientos químicos de los protones. Por lo tanto, para carbono 13 aplican los mismos comentarios que hicimos para protones. O sea, efecto de doble enlace, efecto sustituyente, electronegatividad, posición en la molécula. Por lo tanto, en carbono 13 no volvemos a hacer una revisión de todos los parámetros que lo afectan, porque son los mismos que afectan a protones. Con esto, ¿cierto? Lo que uno tiene como factor de ganancia o pérdida, si quieren verlo de esa manera, es una comparación que es crucial en el RMN clase. Y es que mientras que un protón de RMN, yo tengo una ventana espectral muy acotada, de hecho, la mayoría de las señales aparecen entre 0 y 12 partes por millón, tenemos a bajo cero, ya había comentado, algunos hidruros, algunas moléculas especiales donde los protones quedan muy protegidos, y sobre 12 protones que están muy desprotegidos, porque, por ejemplo, forma fuente de hidrógeno eh, o literalmente disociaciones iónicas importantes, como lo que ocurre en el caso de los ácidos orgánicos. Eh, pero lo que es muy bueno es su sensibilidad. Por lo tanto, necesito muy pocos scans, habitualmente uno o dos, para obtener un espectro bastante claro. En el caso, comentarle del laboratorio que nosotros tenemos, estandarizamos el número de scan para protones a 12, pero no tiene más que una finalidad de estandarizarlo para asegurarnos de siempre conseguir señales cuando las concentraciones son muy bajas. ¿Ok? En el caso del carbono 13, que sería la contraparte, lo que nosotros tenemos es una muy buena resolución. Es decir, todos los núcleos de carbono que están dentro de la misma molécula ahora se discriminan entre ellos de manera muy notoria porque los puedo ubicar en una ventana de 200 partes por millón. Eso significa entonces que es muy difícil encontrar que una señal de carbono se quede sobrementada sobre otra señal de carbono. Eso normalmente ocurre, obviamente, cuando tengo carbonos que son químicamente muy equivalentes dentro de una molécula. Y obviamente lo que tiene como defecto es que tiene muy poca sensibilidad. Por lo tanto, un trabajo concertado entre un espectro protónico de carbono 13 sí entrega bastante información y es lo que la mayoría de los análisis que se hicieron antes que aparecieran las técnicas de RMN moderna o 2D de pulsos múltiples permitieron a muchos investigadores por años obtener estructuras moleculares solamente utilizando carbono 13 y protón. Bueno, hay unos ejemplos, ¿cierto?, de espectro acoplado y de espectro desacoplado. Acá, eh, si ustedes se fijan, los desplazamientos químicos van 10 a 32. Esto es bastante separado y uno puede observar para esta molécula pequeña claramente los acoplamientos con CH2, un triplete, y obviamente acá faltó, hay un error acá que es ahí, ¿cierto? Ah, el 3 está acá, esto debería ir acá. Por lo tanto, por ejemplo, en este caso, lo que nosotros tenemos es un cuarteto, que sería el que aparece en este punto. Eh, Otro ejemplo, si ustedes observan acá, yo tengo nuevamente, ¿cierto? Un espectro desacoplado, los carbonos que aparecen en verde CH2, rojo CH2, obviamente
en color negro, un CH, hay una razón o relación aparente acá que muestra que la intensidad del CH2 es aproximadamente la mitad del CH2 rojo. Y esto uno lo puede interpretar porque los carbonos CH2 en rojo y en verde básicamente son dos respecto de uno. Entonces uno puede entusiasmarse un poquito con la integración, pero eso no es del todo correcta. ¿Por qué razón? Porque acá también tengo un carbono y la integración, perdón, la señal aparece apenas notoria. Y esto, por cierto, porque los carbonos carbonilo que no tienen protones cercanos relajan habitualmente muy mal. Entonces, esta intensidad es muy pequeña comparativamente con lo que uno podría esperar. En simple, si bien la integración de, que se asocia a la cantidad de núcleo, de un núcleo equivalente, esto con respecto de otro, podría observarse en un espectro de carbono 13 como razón de intensidad, no se utiliza como parámetro de discriminación. De hecho, eh, lo habitual es decir que las integraciones en los espectros de carbono 13 no aportan en nada y suelen ser en general erráticas. Así que se usan en algunos trabajos de manera muy controlada y tomando algunas consideraciones analíticas importantes. Pero a simple vista, integrar un espectro de carbono 13 no tiene sentido. ¿Ok? Yo les voy a dejar acá para que lo vean, o lo vemos rápido en realidad. Una molécula es 7H10O, ¿cierto? En todo caso, si ustedes se fijan acá, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Que hay 7 señales de carbono implica que esta molécula es bastante asimétrica, todos los carbonos son distintos. Y es cosas muy simples, lo que muestra acá, en este punto, son lo que sería, digamos, el espectro de un carbono acoplado. Eh, Hay un dato adicional que lo habíamos comentado antes en las clases de protones, que tiene que ver con el trato de la insaturación, que podría aportar en algo, pero en general lo que uno puede saber solo con la integración de carbono, ¿cierto? Es que todos aquellos que son tripletes, obviamente son un CH2, el cuarteto o un CH3, y así bueno con el siguiente. Un doblete debe ser un CH, por lo tanto se presume doble al lado y doble, doble enlace a la presencia. Los singletes, obviamente, carbonos completamente saturados, y obviamente se utiliza el número de insaturaciones para saber cuántos hay. Y de carbono 13, bueno, jugando con un espectro acoplado, eventualmente uno podría obtener estas propuestas moleculares. ¿Hasta qué uno puede llegar con un espectro de carbono? Conociendo que las insaturaciones son tres, las insaturaciones pueden estar cubiertas por un ciclo y por dos dobles enlaces, que es un poco lo que aparece. Esto da cuenta, ¿cierto?, de dos singletes, que sería S y S. ¿No? Pero, ¿cierto?, con todo esto es posible isómero. Y los otros, bueno, necesito un CH3, y lo tengo acá. Necesito un 2,3-CH2, que serían estos, y un CH que estaría acá. Pero claramente no tengo cómo saber. En general, la incertidumbre que puede ocurrir en un espectro de carbono 13 con unos protones es bastante similar. De paso, comentarle que en general raramente se utiliza hacer espectro de carbono 13 para determinar estructura. Generalmente los métodos más clásicos usar un carbono 13 desacoplado y utilizar el espectro de protones, los acoplamientos del espectro de protones, la integración, como datos que permiten hacer fragmentos moleculares. Pero les comento porque obviamente es una posibilidad de trabajarlo también. La decisión de cuál es la molécula en realidad no se obtuvo por RMN, sino que se obtuvo por alguna información de infrarrojo. Esto sería un análisis clásico de usar espectro RMN carbono 13 en la metodología más tradicional de identificación de moléculas. Bueno, lo que yo les comentaba, ¿cierto? Un espectro de carbono 13
Es obviamente un experimento muy simple donde, ¿cierto? Lo que yo estoy midiendo es el espectro de carbono 13. Por lo tanto, he definido la frecuencia para medir carbono 13 en mi equipo. Eso significa que el espectro que voy a obtener es una FID de carbono 13, que va a ser conseguida con un pulso de 90 grados, que aparece como pi medio, que lo identificamos como P1, y que cada vez que termine la FID, yo obviamente voy a hacer un tiempo de espera antes de dar un siguiente pulso. Y lo interesante de esto es que en el canal de protones, que está a otra frecuencia, lo que yo estoy haciendo es aplicando un pulso de radiofrecuencia amplio de manera de inhibir todos los protones que aparecen en toda la molécula para que no relajen. Por lo tanto, tengo que tomar un pulso de radiofrecuencia que, digamos, vaya de aproximadamente 0 o menos 0,5 en un espectro de protones hasta aproximadamente 15, 16 partes por millón, de manera que todos los núcleos se mantengan activados. Cuando ocurre eso, lo que yo obtengo como resultado es el espectro de carbono 13 clásico que está desacoplado, donde cada una de las señales que yo observo van a corresponder a, uno de los carbonos de la molécula. Se observa, Sí, ya, eh, ya, tengo la impresión que no veo toda la página, vamos a ver qué me aparece. Bueno, volviendo a lo clásico, ¿cierto? Esto de manera rápida, recuerden ustedes que para entrar en la parte de pulsos múltiples necesitamos recordar o mantener más o menos en la memoria algunas de las cosas que ya hemos visto. Lo primero, ¿cierto? Que lo que estamos nosotros midiendo es una propiedad del núcleo de un átomo. Por lo tanto, hablamos solamente siempre de los núcleos y básicamente recordar que yo los puedo caracterizar por eh, como si fuera una partícula que gira por un momento magnético. Y entender que la RMN en realidad es una técnica de poblaciones, por lo tanto, lo que me interesa para hacer un experimento es tomar un estado inicial o en equilibrio que está obviamente afectado por un campo magnético fuerte, que es B0, y ese campo magnético es lo que produce una discriminación de poblaciones. El ejemplo está dado para spinning mouse medio, en donde por convención, obviamente, o por dirección física también, nosotros hacemos que el eje Z, que sería el eje del campo, ¿cierto? Se alinee con la posición de los spines, de tal manera que voy a tener una población de spines que se alinean con el campo cero, que son los mouse medios, y otros que son antiparalelos. Esto genera esta distribución de todos los espines nucleares que tengo en una muestra, me generan lo que se conoce como una magnetización cero, magnetización inicial, que es la respuesta entonces de una muestra sometida a un campo magnético por efecto de la magnetización del espín. Por lo tanto, esta es una muestra magnetizada, que yo la identifico como un campo magnético inicial. Si yo a esta muestra le aplico una radiofrecuencia, que aparece aquí como un campo oscilante B1, que normalmente se dibuja como en un eje perpendicular a el plano donde yo voy a generar el efecto. En el caso particular, en un sistema cartesiano, aceptando que el M0 está ubicado en el eje Z, que es el mismo eje del campo aplicado, entonces si uno aplica B1, esto actúa como un torque que hace que la magnetización de M0 caiga al eje X, ¿m? Que es una forma de ver la distribución de poblaciones. Conversamos que eso es posible porque se asocia con la aplicación de energía por radiofrecuencia como igualación de poblaciones. Y obviamente el impacto que tengo es que disminuye la magnetización en el eje Z y yo la incremento en el eje de caída, que en este caso se mueve todo, que en este caso, cierto, es el eje X.
Y obviamente lo que me interesa es volver al equilibrio y porque en la vuelta al equilibrio lo que yo recojo es la respuesta. En el fondo, ¿cuánto demora? Como los spines son sistemas rotatorios, como el sistema cartesiano, obviamente una vez que la magnetización cae en el eje X, en realidad empieza a procesar o a girar en el plano XY con una velocidad angular V0, que es la que nosotros tenemos acá. En la siguiente, en la siguiente transparencia nosotros tenemos, ¿cierto? Eh, Dos efectos que son interesantes a considerar, que son aquellos que definen la resonancia magnética en sí misma y que son, por ejemplo, la, la relajación que ocurre en la vuelta al equilibrio. Esta relajación se asocia con una pérdida de energía y esa pérdida de energía permite entonces recuperar el sistema de población original que es el M0. En ese punto, lo interesante para efecto de lo que hemos conversado es que hay dos mecanismos que ya lo habíamos conversado de relajación, que es el spin red y el spin spin. En general, tiempos de relajación T1 spin red se utilizan en algunos experimentos para ver interacciones con el medio esencialmente. Pueden ser utilizados en sistemas de inclusión o para revisar efectos de solvente, etcétera. Y la relajación spin-spin es la que nosotros hemos revisado mucho más en este momento, porque tiene que ver con aquella que permite que núcleos vecinos se acoplen entre sí. La más clásica que hemos visto es un acoplamiento que ocurre a través de los enlaces. Con esto fue lo que estuvimos mirando en todo el espectro de protones. En el fondo es el FOT. El impacto, sin embargo, de T2 es bastante más complejo que solamente observar una constante de acoplamiento, sino que su impacto realmente tiene que ver con dos procesos. Lo primero es que el T1 está asociado con una relajación longitudinal, que la habíamos visto, y obviamente un poco más lenta, y T2 es más rápido, que está entre los núcleos. Vamos a ver con detalle en su momento, pero en la práctica lo que nosotros tenemos acá es que este proceso, la rapidez de estos procesos tiene que ver directamente con un impacto sobre el ancho de banda de la energía, que tiene que ver con el principio de incertidumbre. Aquí también falta algo, H partido por 2pi, que es el OH tarta, digamos, que es la incertidumbre que la vamos a ver prontamente, ¿cierto?, en una siguiente transparencia. En general, lo que sí importa es que T2 es bastante menor que T1. Por lo tanto, T2 al ser muy corto, delta T muy chico, el ancho de banda que observamos en los espectros de protones tiene que ver mucho con los tiempos de cuánto demora la relajación T2. Para verla en detalle, vamos a volver a tomar algunos factores que son interesantes desde el punto de vista teórico. Es probable que dentro del análisis que hagan de los espectros que vamos a medir en el equipo posteriormente, no haya mucho que utilizar estas ecuaciones. Pero en general, estas ecuaciones son eh, asociada a un sistema de ecuaciones que se conoce como las constantes de Bloch. Si ustedes recuerdan las gráficas que vimos, básicamente estas son las derivadas que son función del tiempo. En el fondo, cómo varía la magnetización en los diferentes X con respecto al tiempo. Básicamente, como habíamos comentado, las que están en el plano XY son afectadas por la precesión y normalmente están asociadas al tiempo de relajación T2. Lo vamos a ver de nuevo. Y aquella que está en el eje Z corresponde a T1. Esto yo se lo había mostrado anteriormente también. Tiene que ver eh, con la forma en cómo relaja. Si nosotros consideramos ahora, un poco mejorando la explicación que yo había dado antes, si el MZ que estamos observando, ¿cierto?, es función de T1, cuando yo grafico,
la forma de la ecuación tiene que ver con la magnetización inicial y una expresión exponencial que representa algo que ya habíamos conversado, que tiene que ver, por cierto, con la forma en que se recupera la magnetización en el eje Z. Por lo tanto, es el proceso que va desde T1 o tiempo cero, acá, hasta el tiempo 3, que es cuando recupero completamente la magnetización y llego al punto inicial. Esta obviamente es una relajación lenta porque significa que los núcleos tienen que perder la energía que le ha sido administrada por la radiofrecuencia hacia el entorno. Como el entorno está formado por las otras moléculas, eso es un proceso de relajación lento porque no hay enlaces formales entre, en general, ¿cierto?, el entre el compuesto y el entorno, me refiero al solvente. Pueden haber, obviamente, interacciones de puente de hidrógeno que son importantes u otros mecanismos que facilitan, o interacciones pi-Stack, cualquiera o cualquier interacción intermolecular, obviamente va a favorecer el proceso de relajación. Pero estos procesos no son tan eficientes como aquellos que ocurren a través de los enlaces. Por lo tanto, ¿cierto? Esto que está acá, que es T1, ¿cierto? Esto es un proceso que ocurre muy lento porque, como ya le había comentado, las energías de radiofrecuencia son tan, son tan bajas que no alcanzan realmente como para provocar ningún otro proceso que no sea impacto sobre los espinos. Y esto ocurre obviamente a través del espacio, en caso de T1. Revisando lo que habíamos visto, T2, también lo habíamos comentado. En el caso de T2, lo que nosotros tenemos es un proceso que parte al revés, digamos que es observado al revés, en el sentido de que yo parto con una magnetización máxima, que es la conseguido perturbando con radiofrecuencia. Por lo tanto, ¿cierto? Lo que yo tengo acá es un punto inicial, acá, ¿cierto? Y un decaimiento que ocurre en un tiempo asociado con tiempo de relajación T2. Este proceso puede ser observado como una pérdida, ¿cierto?, de fase, lo habíamos comentado antes, porque, ¿cierto?, cada una de las flechitas en rojo que se van desfasando en el segundo gráfico informan de alguna manera que desde el momento que corto la aplicación del pulso de radiofrecuencia, todos los spins empiezan a relajar y lo hacen contra los núcleos vecinos a través de los enlaces. En protones, obviamente a través de tres enlaces. En carbono, como vimos, la más eficiente es a través de un enlace. Es decir, protones J3, carbono J1. Independiente que protones también haya J2 y J4, pero son los más eficientes. Entonces, este proceso obviamente tiene mayor probabilidad de ocurrir y eso hace que el tiempo sea más corto, mucho más corto, y es porque claramente los núcleos de una molécula están conectados a través de enlaces y la relajación ocurre a través de los sistemas electrónicos. Entonces, lo que tengo acá es un T2 muy rápido que cuando lo observamos en detalle, ¿cierto?, podemos hacer estas figuritas cuando estoy mirando desde arriba, digamos, desde el eje Z, puedo observar que el proceso ocurre en un tiempo. Cuando ya obviamente todos los núcleos relajaron, lo que yo tengo es una población de núcleos que están moviéndose a diferentes velocidades angulares y por lo tanto completamente desfasados. En ese momento el T2 se ha completado y uno dice que el proceso de relajación T2, digamos, eh, termina en ese momento y esto es mucho más eficiente que T1. Para lenguaje o quieran recuperar, esta, no vamos a leer esta transparencia, pero son las explicaciones que ya estaba dando para que las tengan de repaso ahí. Y aquí tenemos, ¿cierto?, nuestro espectro, es decir, T2, ¿cierto?, y el proceso de relajación que lo habíamos conversado, que a través del proceso de precesión. Y obtengo la FID, que es un espectro asociado con el tiempo de relajación T2. Cuando hago la transformación de Fourier, tengo, ¿cierto? Entonces, estas son las ecuaciones de Fourier.
tengo como resultado un espectro. Lo que yo les comentaba delante es que este espectro que está acá, obviamente, es asociado al T2, que es un tiempo de relajación corto, y por lo tanto, ¿cierto? Si yo miro la señal, la forma de las señales en el espectro de protones o el espectro de cualquier espectro de RMN, eh, las señales van a tener un ancho determinado y tienen la forma lorentziana. Si yo tomo la altura máxima de esto y tomo la mitad, ahí tengo un ancho de banda medio. Ese ancho de banda se conoce como frecuencia medio o delta nu medio. Aquí me faltaría eso. Y eso es directamente es igual al inverso de T2. Por lo tanto, ¿cierto? Esto, obviamente, pi tiene que ver con la velocidad angular, con el comportamiento cuántico, y entonces el ancho de banda es el inverso de T2. Por lo tanto, este ancho de banda que está acá, en una señal que relaja normalmente, ¿cierto? Son unos pocos hertz, pero nunca es igual a cero. Por lo tanto, ¿cierto? La señal no es digamos, no es de una sola energía, sino un ancho banda. Y esto, como le había comentado, tiene que ver con el principio de incertidumbre. ¿Qué puede hacer que esto cambie? Por ejemplo, en algún caso yo tengo que T2 puede relajar, ser más rápido, porque hay otros mecanismos que permiten que pierda energía. Uno de ellos, no sé si ustedes han visto alguna vez, una señal, por ejemplo, ancha, se puede observar para dos tipos de moléculas. Uno que son los NH, las señales NH, el espectro protonio son anchos, y algunas señales OH también son señales anchas. Básicamente, ¿cierto? Porque lo que está ocurriendo en este caso es que eh, los protones que estoy observando, ¿cierto? Pueden relajar mucho más rápido y eso significa que si T2 se hace muy corto, el ancho de banda se hace mayor, por lo tanto, esta distancia crece. ¿Qué lo hace? Bueno, el N, el nitrógeno, es nitrógeno 14, la mayor población. El nitrógeno 14 tiene un spin 1 y por lo tanto, si tiene un spin 1, tiene respuesta a campo magnético con 1, 0 y menos 1. Y eso hace que la distribución no sea, digamos, de estos niveles de energía no sea simétrica y lo que tenemos se conoce como un efecto cuadrupolar. En el fondo, ¿cierto? Ese efecto cuadrupolar hace que la distribución no sea como esférica, como si fuera una pelota normal, sino como una pelota de rugby, que es alargada, y eso hace que tenga dos procesos de rotación, uno en un plano y otro por las puntas, y eso hace entonces que los núcleos, protones, encuentren caminos de relajación mucho más rápido. Como la relajación es más rápida, el ancho de la banda. En el caso del OH, el proceso va por otros caminos y va por el camino de los intercambios porque puede formar claramente, ¿cierto? Es común que esto forme puentes de hidrógeno. Y esos puentes de hidrógeno hacen en el fondo que este protón viva, comillas, o exista en una gran gama de distribuciones que lo van a hacer que esté más cerca de un oxígeno o del otro, y eso hace, ¿cierto?, una incertidumbre en su posición. Y esa incertidumbre hace que haya como muchas posiciones energéticas donde encontrarlo. Como hay muchas posiciones energéticas, lo que nosotros tenemos en el espectro son como una superposición de mucha distribución de energía, que sería, recuerden, que sería un poco visto como una superposición de muchas eh, saltos de energía o muchos delta de energía. Recuerden, cierto, que lo que nosotros estamos midiendo siempre es una diferencia entre alfa y beta, y por lo tanto, si ese protón cambia, lo que yo tengo son una distribución muy amplia de distribución de posibilidades energéticas, que son en el fondo esas diferencias de energía las que veo acá. Como esto es una frecuencia, esto en el fondo es un eje de energía. Y si el tiempo es muy acotado, la incertidumbre de la energía es bastante alta y la señal se ensancha. En términos generales, esto lo usan mucho para físico-química y tampoco va a ser un punto de dedicación en nuestro curso. Pero es bueno que lo sepan por, por si les surgen las preguntas de estos anchos de banda. ¿Tienen dudas en este punto?
De mi parte no, profe. Pero ya si alguien tiene duda me interrumpe, porque puede ser un poco enredado a veces. Ya. Eh, lo otro, cierto que ya lo habíamos conversado, es que la FIL surge, y esto lo vamos a recordar ahora, es importante, precisamente porque este movimiento de precesión que yo tengo, ¿cierto? Aparece asociado, corresponde, ¿cierto?, a un proceso que toma un periodo para hacer un ciclo completo, y eso puede ser descrito por una función de onda, obviamente. Acá se muestran en la parte inferior, obviamente, que eh, habiendo aplicado el pulso de radiofrecuencia y teniendo ahora cierta la magnetización en cualquiera de los ejes del plano XY, lo que ocurre inmediatamente es un proceso de relajación T2 y por lo tanto, ¿cierto? Aquellos núcleos de spin más un medio menos un medio precesan uno en el sentido del reloj y el otro en el sentido contrario, ¿cierto? Por lo tanto, lo que si yo lo miro desde un punto de vista, lo que tengo es un valor máximo, acá, el valor máximo, tengo el valor máximo, ¿cierto? Acá paso en este punto, estoy achicándome, podríamos decir que estamos más o menos ahí, paso por cero, que debe ser más o menos ese punto, este punto por acá, y obviamente llego a un punto negativo máximo. Entonces, por ejemplo, tengo obviamente esa función de onda. Obviamente, y la tengo descrita en los dos sentidos, cosa que ya habíamos visto previamente, cuando vimos cómo se sumaban las funciones de onda. El siguiente proceso, también lo conocíamos, ¿cierto? Es recuperarlo para nombres, ¿cierto? En términos generales, para la relajación transversal, que corresponde a la asociada con T2, está asociada a la FIT y con sus ecuaciones respectivas para ver el proceso del decaimiento. Bonitos que ya habíamos visto previamente. El hecho que les comentaba adelante, las dos procesos de relajación en los dos sentidos, ¿cierto? Que lo estamos viendo, generan obviamente las funciones de onda, que para generar una única señal, ya le había comentado que lo que nosotros hacemos es superponerlas considerando sencillamente un observador en el eje X y un observador en el eje Y. Ambos me van a, en el caso del observador en el eje X, eh, fases, digamos, similares para los dos vectores del más un medio y menos un medio, y obviamente ambos positivos en la medida que mi observador lo está observando como máximo y simultáneamente como mínimo ambos. En cambio, si yo pongo en el canal B, digamos, que sería a 90 grados respecto a donde cayó la magnetización, si esto es X y esto es Y, entonces voy a ver, ¿cierto? En el punto cero que tengo señales positivas y señales negativas, y lo otro es que en este punto y este punto hay obviamente un desfase equivalente a 90 grados. Un desfase en el tiempo en realidad. Significa que cuando este valor es máximo, el otro valor va a ser obviamente acá en el otro eje va a ser mínimo. Por lo tanto, se considera que hay un desfase como de 90 grados y en el momento de transformar un Fourier me queda una señal positiva y otra negativa porque voy a tener un spin, obviamente, en la fase positiva y el otro en la fase negativa. Y esto me genera que tengamos un espectro solamente de una señal. Esto también lo habíamos conversado en su momento. Entonces, nuevamente, lo que vamos a revisar, todos estos parámetros que aparecen acá, los vamos a revisar cuando estemos en el laboratorio, pero hay algunas cosas que yo creo que ya pueden identificar perfectamente, como por ejemplo el D1 que aparece acá en este punto, D1, ¿cierto? Que tiene que ver con el T1, el número de scan. Esto que aparece ya como adquisición, lo vamos a ver en equipo, está asociado con T2, básicamente, y esto es en el fondo
apagar o partir el pulso de radiofrecuencia. Esto lo vamos a ver básicamente que son las energías y el tiempo que yo tengo que aplicar el pulso para conseguir el efecto que yo quiero. Si es un pulso de 90 grados, hay que aplicarlo entre 1 y 10 microsegundos dependiendo de las características del núcleo que voy a medir. Acá aparecen las indicaciones de lo que estamos viendo. Eso posteriormente para el equipo. Esto es un dato adicional, nuevamente, como otras formas de ver el proceso de que estamos hablando, un poco para identificar en el fondo, ¿cierto? Como características, eh, o poder para caracterizar en el fondo que el vector que estamos observando, el de magnetización en el eje Z, ¿cierto? Y identificar a B1 que está acá como el campo magnético oscilante, que es en el fondo la radiofrecuencia. En términos simples, recuerden que en la nomenclatura que hemos utilizado, nosotros usamos B0 para el campo magnético del equipo, B1 para la radiofrecuencia y B' habitualmente lo usamos en los espectros de protones para identificar obviamente el campo de respuesta que tienen los electrones frente al campo aplicado. En la técnica en sí mismo nosotros vamos a hablar de B0 como el campo y B' como la radiofrecuencia. Y obviamente los juegos de los diferentes pulsos. Y cada pulso que vamos a aplicar tiene que ver con un ángulo final que yo obtengo. ¿Qué significa eso? Que como vimos antes, dijimos que habíamos que aplicar una energía y un tiempo. Eso, la aplicación del PL, de la potencia y el tiempo, me define el ángulo de la perturbación que voy a generar, claramente. Por eso, ¿cierto? En RML, uno de los pulsos importantes es el pulso de 90 grados. Este. ¿Por qué? Porque este pulso de 90 grados me permite identificar la potencia y el tiempo que necesito para obtener. Si ya sé cuánto tiempo necesito para un pulso de 90 y la potencia que tengo que aplicar, ya sé que con esa potencia, para obtener uno de 45, necesito aplicarlo a la mitad del tiempo. Entonces, en términos generales, la ecuación que se plantea para obtener los diferentes pulsos tiene que ver obviamente con las características de la constante giro-magnética del núcleo y el tiempo que voy a aplicar y la potencia y el tiempo, digamos, de el pulso de radiofrecuencia que estoy aplicando. Bueno, si hay dudas, me comentan. Esto, esto lo habíamos, a ver, acá estamos. ¿Sí? Esto también lo vimos en algún momento, que esto es importante retomarlo ahora, porque son las secuencias que vamos a utilizar. Por lo tanto, solo recordar. Recuerden ustedes que eh, si yo utilizo un experimento multipulso, antes de recoger la feed, lo que yo tengo es un impacto que tiene que ver que al momento de recoger la feed, dependiendo del tiempo que yo voy a aplicar esto, lo que voy a obtener finalmente cuando aplique el pulso 90, que es el pulso de recuperación, voy a obtener claramente señales que van a ser positivas y de diferente intensidad o señales que van a ser negativas o de intensidad pequeña. Por lo tanto, con este tiempo, yo de alguna manera codifico la señal en qué fase la voy a obtener, con qué intensidad. Este es el típico experimento llamado de Inversion Recovery y en general se utiliza actualmente en algunos experimentos de T2, T1, pulso selectivo. Vamos a ver posteriormente algunos de ellos. Entonces, la mirada en general, ¿cierto? Nosotros tenemos sobre esto es que la secuencia de pulsos que utilice, ¿cierto? Me van a generar impactos diferentes. Esta secuencia de pulsos que tengo, por ejemplo, un experimento multipulso, cambia. ¿En qué sentido cambia con respecto al anterior? Cambia primero que ahora yo estoy aplicando un pulso en I y después uno en 180, a diferencia del experimento anterior, y que
Ahora, ¿cierto? El tiempo de espera, en, digamos, lo voy a replicar después del segundo pulso en 180. Por lo tanto, ¿cierto? Cambia mucho con el experimento anterior, porque cambio el orden de los pulsos y cambio también los tiempos de espera. Ahora agrego al mismo tiempo de espera antes de recoger la feed. ¿Y esto qué produce? Bueno, lo que habíamos comentado que genera lo que se conoce como un pulso eco spin. ¿Cuál es el efecto? Aplico un pulso de 90 en I, tengo que la magnetización cae a X. Una vez que cae, por ejemplo, a X, ahora yo lo voy a mirar desde arriba y tengo este fenómeno de que Z está saliendo hacia nosotros, digamos. Entonces, al momento que llega eso, por lo tanto acá es equivalente, tengo toda la magnetización en el eje X, pero inmediatamente empiezo el proceso de relajación a través de 2. Pero es un tiempo, digamos, finito en el experimento que yo defino. Cuando defino eso, si defino un tiempo, en ese tiempo puede ocurrir todo este fenómeno, que es que los núcleos relajan por T2 y desfasan. Cuando pasa este tiempo, yo ya he tenido una población de núcleos que desfasa. Por lo tanto, significa que de alguna manera lo que yo tengo es una población que se mantiene con la magnetización inicial y parte de la población, el porcentaje, que ahora ya intercambia energía con un núcleo vecino. Cuando yo hago el proceso de reenfocar, se produjo el desfase, utilizo cierto el pulso de 180. Por lo tanto, corto este proceso con un pulso de 180. Vuelvo entonces a entregar energía al sistema y en este pulso de 180, como el pulso de 180 lo doy, en este caso en I, todo esto acá se cambia hacia acá. Y lo tengo, por lo tanto, ¿cierto? Como efecto acá. Entonces el pulso de 180 ni me genera todas los núcleos en esta posición. Pero obviamente como reinvertí el pulso, lo que yo tengo es aquellos núcleos que desfasaron, que van más rápido, que no desfasaron, ahora son los que están, por cierto, más lejos de enfocarse en el eje X. Y después que TD ocurre, el mismo TD, lo que yo debo tener es un reenfoque total. Por lo tanto, si uso TD para desenfocar, uso el mismo TD para reenfocar y el pulso de 180 obviamente para facilitar ese reenfoque. ¿Qué consigo? Bueno, que en este punto yo tengo nuevamente todos los núcleos juntos, pero cada núcleo intercambia energía con el vecino. Dicho de otra manera, lo que tengo acá es distinto de lo que tengo inicialmente. ¿Por qué razón? Porque en el caso, antes de que se produzca la relajación, los núcleos no habían intercambiado energía, por lo tanto no se habían acoplado. El fenómeno de acoplamiento es lo que uno busca observar. Eso mismo que hicimos lo podemos ver de esta forma. Lo vamos a ver primero con un núcleo, simple, ¿cierto? Es decir, tengo un núcleo I, cualquiera, puede ser protones, carbones. Supongamos que I. Aplico un pulso de 90 en I. Este es un tiempo. Ese tiempo que tengo acá, lo espero y aplico un pulso de 180. Y espero al mismo tiempo y en este punto yo voy a recoger. Lo que hice entonces fue apliqué pulso 90 en I, esperé un tiempo, un pulso de 180 en X y esperé un tiempo. ¿Qué obtengo? En parte, entonces, 90 en I me cae a X porque estoy aplicando el pulso en I y etapa siguiente, un pulso de eh, un tau, un tiempo de espera. Entonces, tengo esto acá, pulso de 90 en I, y tengo toda la magnetización en X. Siguiente proceso, ¿cierto? Espero un tiempo y acá lo que yo tengo en este punto es que
el proceso, cuando aplica el pulso 90 Ni y empiezo con un tiempo de espera, que es esto que tengo acá, es lo que ya habíamos visto anteriormente, es un proceso de desenfoque. Están desenfocando obviamente en el plano XY. Estamos en ese etapa. La siguiente etapa, ¿cuál va a ser? Pulso de 180. El pulso de 180, si ustedes se fijan ahora, lo di en el mismo X, a diferencia del anterior. Por lo tanto, lo reinvierto sobre el mismo X. Como ya había desenfocado, claramente tengo espines que se han avanzado mucho más en el movimiento angular y algunos que, entre comillas, se quedan más atrás porque relajaron. Al provocar el pulso de 180 en X, cambio las poblaciones y las tengo reenfocando. Al reenfocar, sería la etapa siguiente, lo voy a conseguir para que el enfoque completo, si vuelvo a aplicar Town y estas poblaciones que estaban desenfocadas o desfasadas, se reenfocan nuevamente en MX, que es lo que habíamos visto antes. Otra mirada. Ahora veamos lo mismo, pero poniendo un segundo núcleo, que sería el núcleo de relajación. ¿Dudas hasta acá? ¿Sí? Esto es un poco lo que yo les comentaba antes, como la parte conceptual que puede ser un poco compleja. Yo la veo con pulso, la veo también con algunas ecuaciones. En este caso, tratando de similar algo, vamos a retomar el experimento que hicimos. Yo voy a tomar un núcleo I. Supongamos que mi núcleo I es un carbón, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a aplicar pulso 90 en I. Si aplico el pulso 90 en I, está acá, la magnetización cae en X. Por lo tanto, tengo completamente I, lo tengo completamente en X. Entonces, espero un tau, ¿cierto? O un tiempo. Este tiempo, ahora, fíjense las asociaciones que empezamos a hacer. Eso, tiempo que espero, lo vamos a hacer de tal manera que sea el inverso de la constante de acoplamiento, ¿cierto? Para que dos núcleos se acoplen requieren un tiempo. Por lo tanto, en la medida que el tiempo es mayor, significa que el J de acoplamiento es más chico, o al revés. Un J de acoplamiento grande yo lo consigo con tiempos cortos. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de que el carbono 13, que es mi núcleo I, se acople con el núcleo S, que puede ser protones. Por lo tanto, conociendo la constante de acoplamiento, ¿cierto? La divido por un cuarto y sé el tiempo que tengo que esperar. En ese tiempo, ¿qué ocurre? Que es esto. Se produce el proceso de acoplamiento. Por lo tanto, al final de este tau, lo que yo tengo es una población que no ha relajado y una población que relajó. La población que relajó corresponde a núcleos que tienen esta información. Es la información del núcleo que tienen, pero en el eje Y, que está acoplado con el núcleo S. Porque en este punto, ¿cierto? El núcleo I, al relajar, va a encontrar al núcleo S. Por lo tanto, dicho de alguna manera, lo que yo tengo acá en este vector es una contribución de la cantidad de núcleos que no han relajado y aquellos que ya acoplaron. Entonces, ese es el fenómeno de interés. Cuando avanzo entonces ahora, lo que tengo es el pulso de 180, que da lo mismo en este caso si lo doy en Y o en X, ya vimos que genera lo mismo. Este pulso de 180 entonces lo tengo ahora con el proceso de que se provoque nuevamente una reenfoque de población. Ya los tengo y X, 2S, el vector resultante.
Se produjo ese fenómeno y en el tau vuelvo ahora a recoger nuevamente todas las poblaciones en el tiempo. ¿Qué tengo entonces como ganancia? Tengo que este vector ya no es equivalente al principio, porque ahora mi vector es aquel que recoge información del núcleo I acoplado con el núcleo, obviamente, eh, S. Acá estos factores están asociados a los ejes, el I y el Z, donde yo estoy recogiendo la información. Partimos en 90 en Y, estoy obviamente partida en X, ahora tengo el proceso en Y. Un poco para ver de qué me sirve esto, hay un experimento que uno de los primeros que van a ver, y yo ya se los mostré anteriormente, que se conoce como ADEP. Y hay uno que es más antiguo y se conocía como INEP. Este sigue esta secuencia de pulso. Veamos. Tenemos un núcleo I, digamos carbono 3. Aplico un pulso de 90 en I, espero un tiempo y aplico un pulso de 180 en X y un pulso de 180 en el segundo núcleo. Supongamos que esto es carbono 13 para hacerlo más asociado a un experimento real y este debería ser el de protones. ¿Qué se hace experimentalmente? Una vez que aplico 90 en I, dejo un tiempo de espera y en este tiempo estos núcleos de I relajaron hacia el núcleo S, que sería protón. Cuando ha pasado ese tiempo que permite esa relajación, yo aplico dos pulsos de 180, uno para carbono 13 y uno para protones. ¿Qué ocurre? Como he perturbado ambos núcleos, los núcleos de carbono 13 relajan hacia protones y los núcleos de protones tienen que relajar hacia los de carbono 13. En este proceso de relajación mutua se producen los acoplamientos. ¿Qué hacen los acoplamientos? Yo le había comentado, yo tengo una señal, por lo tanto una energía, ¿cierto? Porque me funcionó esa energía desde una frecuencia angular. Cuando se acopla, ¿qué pasa? La señal, por ejemplo, aparece como un doblete. ¿Qué significa eso? Que tiene una velocidad angular prima, uno, porque cambiaron, uno avanza más rápido y otro más lento, por decirlo de alguna manera, que son los fenómenos de acoplamiento. Por lo tanto, este cambio en la velocidad angular que estoy mirando en el proceso de relajación y los factores que encuentro hacen que si está desacoplado, yo encuentro la señal en un punto. Cuando la señal se acopla, esa señal ya no se encuentra a la misma energía, sino se encuentra a energía cercana y en protones lo vemos como acoplamiento, en carbono 13 también. Entonces, en este punto, lo que yo estoy haciendo es partir con este núcleo que tengo al principio sin acoplamiento y avanzar, digamos, posteriormente, lo tengo acá, aplicar el tiempo tau, relaja, me va a dar un doblete, pero además de eso voy a dar un segundo pulso para favorecer ese proceso de relajación. Si espero el mismo tau, en el fondo anda el pulso 90, lo que estoy haciendo en el 180 es reenfocar, es decir, lo llevo en una dirección y lo reenfoco en otra. Por lo tanto, después de este tau, lo que yo tengo acá son información para recoger claramente las señales acopladas. Ya no esta, sino esta. Esas señales, entonces, cuando aplico el pulso 90 en I, que sería el último pulso que me permite hacer la FIL, también aplico un pulso de 90 en el segundo núcleo. ¿Qué es lo que obtengo? Bueno, acá hay los valores de tau que se manejan, los que yo le había comentado recién, ¿cierto? Ahora está un poco acá, estamos indicando que partí con el núcleo I y ahora lo tengo acoplado, que es el doblete y el núcleo SH. Esas son las constantes de acoplamiento que se utilizan, que son de acoplamiento entre el núcleo I y el S o carbono 13 y protón, que es lo que vamos a ver a continuación.
El experimento que se obtiene son estos. Entonces voy a mostrar la siguiente, que es una secuencia en que me permite obtener señales que habíamos visto, que son, por ejemplo, señales CH en factor positivo, señales CH2 en fase negativa, otro experimento que solo puedo ver señales CH y otro experimento, ¿cierto?, que puedo ver obviamente solo señales CH, todas las señales CH, CH2, CH3 y obviamente el carbono normal. En el siguiente espectro, está más claro, ¿cierto? Aparece acá el mismo experimento. Protón, núcleo. ¿Cierto? Este núcleo puede ser carbón u otro núcleo como nitrógeno. Digamos que es carbón. Si yo tengo esta secuencia o este experimento, lo que yo voy a tener acá es la phi en el eje X. Por lo tanto, este es un espectro de X. Si es carbono 13, un espectro de carbono 13. El protón, en este experimento que se hace, es diferente al anterior, pero funciona para obtener la misma información. Primero, un pulso de 90 en protones, un tiempo de espera 180, que es un pulso de inversión para reenfocar, un pulso de 90 en el núcleo que me interesa medir, tiempo de espera que es igual al inverso de un metro de la constante de acoplamiento, ¿cierto? Dos pulsos, uno en X, que es donde quiero medir, que es de 180, para reenfocar toda la magnetización y tener un espectro suficiente de intensidad, y en X, ¿cierto?, hay un pulso θ y un tiempo de espera. Cuando yo llego a este punto, esto es importante, desacoplo la señal de protón, un pulso grande. ¿Por qué? Porque si dejo al protón acoplado, en la phi se siguen acoplando y toda esta codificación que he hecho acá desaparece si no hay el pulso de desacoplamiento. Por lo tanto, cuando recojo esto, lo que voy a recoger van a ser carbonos, por ejemplo, que tienen información de los núcleos de protones vecinos, pero que al momento de relajar por T2, obviamente no vuelven a acoplarse y mantienen esa información completa. Si yo no aplico el pulso de desacoplamiento, el volver a acoplarse me desarma toda esta secuencia. Por lo tanto, esas son las secuencias habituales de un experimento de pulso desacoplado. ¿Qué obtengo como resultado? Y me parece que por la hora, voy a llegar hasta mostrar esto. Tengo esto, fíjense. Bueno, no tengo acá el pulso, pero vamos a ver. Lo que yo tengo es una secuencia que tiene que ver con la velocidad angular. En este caso, fíjense que lo que tenemos acá son discriminados algunos eh, fragmentos moleculares. Lo que tengo acá son señales que van a estar en un espectro como señales positivas o señales negativas. Este ángulo que está acá, que es el 45 grados, me muestra que todas estas señales CH, CH2 y CH3 van a aparecer todas en una fase positiva. En este gráfico lo que observamos es que no hay señales de carbono cuaternario. ¿Por qué? Porque el experimento previo que teníamos nosotros, si ustedes se fijan, está facilitado por protones. Como los carbonos cuaternarios no están enlazados a protones y las constantes de acoplamiento son los J, protón, carbono a un enlace, entonces los carbonos cuaternarios no están siendo activados por estas secuencias de pulso. Como no están siendo activados, cuando recojo el experimento, lo primero que encuentro es que desaparecen completamente las señales de los
las señales, ¿cierto?, de los carbonos cuaternarios. Esto es 90 y esto es 135. ¿Qué representan estos ángulos? Representan este pulso, el pulso θ. Por lo tanto, si yo calibro el tiempo para dar un pulso de 90, de 45, recuerden que ya conozco el pulso de 90 que me iguala a las poblaciones, el de 45 lo puedo sacar por la mitad de ese tiempo, tengo que todas las señales CH, CH2 y CH3 son positivas. Si espero a uno de 90, solo veo CH, no veo CH2 ni CH3 porque van a estar pasando por punto cero en su velocidad de precesión. ¿Qué veo acá? En el 135, que es uno de los pulsos más habituales, veo algo que discrimina muy bien. Son señales CH y CH3 en positivo y CH2 señales negativas. Entonces, finalmente, lo que nosotros tenemos es todo este experimento. Un experimento normal de carbono 13 que tiene todas las señales de carbono. Obviamente, incluye carbonos primarios, secundarios, terciario y cuaternario. Claramente este carbono 13 se llama normal y se entiende que es un espectro de carbono 13 que está desacoplado. En el de 45, todas las señales que voy a observar acá, todas esas señales son de solamente señales de, perdón, en el de 45 observo las señales de todos los números, CH, CH2 y CH3. En el de 90, solo señales CH. Por lo tanto, si se fijan a simple vista, estas son CH3, desaparecen. Estas de acá también desaparecen. Por lo tanto, ¿cierto? Estas desaparecen, por lo tanto, no son CH, o son CH2 o CH3. También desaparecen esas. Y desaparecen algunas otras por acá. Y en el de 135 me aparece nuevamente esta señal y estas otras. Y acá me dice, bueno, estas que desaparecieron en realidad son CH2 porque aparece ubicada en antifaz. Y esta señal que había desaparecido en 90, entonces son CH3 y estas todas son CH. Esa es la información de uno de los experimentos 1D, pero multipulso, que se conoce como DEP. Son todos los DEP. Según su ángulo se identifican. Hay DEP de 45, de 90 y de 135. ¿Por qué no hay DEP de otro con otros ángulos? Bueno, por lo que habíamos visto antes, porque claramente me interesa aquello donde las señales sean máximas o cero, como es. Y obviamente los ángulos que se encuentran en esa secuencia son estos y los debe estar asociados con esa mayor respuesta. Y en el experimento real que nosotros tenemos, ¿cierto? Aquí, todos estos son experimentos de carbono 13. El experimento de el carbono 13 normal que está desacoplado con protones, corresponde a este que muestra todas las señales. Acá solamente vamos a usar mostrar el 135 y el de 90. El de 135 es lo que le comentaba, muestra las señales CH2 hacia abajo y la CH y CH3 hacia arriba. Esta molécula, que es la que estamos observando, claramente no tiene CH3, por eso que no aparece en el espectro. Entonces, la señal de CH aparece en todos los CH hacia arriba y hay muchos CH en esta molécula que aparece acá. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el experimento. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que en los experimentos, digamos, multipulso DEP, lo que yo tengo es un experimento de carbono 13 porque estoy obteniendo las bits del carbono 13. Estoy en el mismo canal. ¿Qué hago? A diferencia del carbono, que es un solo pulso acá, tengo una secuencia de pulsos
que incluyen algo que ya habíamos visto, pulsos de 90, que son los que perturban, y pulsos de 180, que se usan habitualmente para limpiar la información o para reenfocar. O sea, un pulso de 180 suele reenfocar toda la magnetización para tenerla completamente intensa antes de recoger la fibra. Lo importante es que cada vez que yo hago un experimento de este tipo, tengo que desacoplar, pero a diferencia de protón que desacoplo todo el tiempo, acá desacoplo solo cuando voy a recoger la fibra, pero tengo que hacerlo. Entonces las secuencias de pulso están asociadas con secuencias de pulso que permiten el intercambio o el acoplamiento entre protones y carbono y que están codificados a partir de las constantes de acoplamiento. Si lo que yo quiero un test de 90 o 135, lo que cambio es el pulso final para un ángulo específico. Y con eso obtengo claramente el de 90 y el 135. Por lo tanto, reconfigurando todo, un multipulso requiere más de un pulso. ¿Para qué son los pulsos? En el fondo para favorecer acoplamiento y que las señales que recojo me muestren ese impacto del acoplamiento. ¿Cómo lo hago? En el caso particular de los DEP, doy secuencias de pulso para permitir que los núcleos de protón y carbono intercambien energía o se acoplen. Esas secuencias incluyen tiempos de espera que están asociados con las constantes de acoplamiento o los valores de acoplamiento de carbono con protón, pulsos de 90 para generar perturbaciones en ambos núcleos y de 180 para facilitar procesos de reenfoque de las señales. Cuando reenfoco toda la señal, vuelvo a tener toda la magnetización. Y un pulso final, en el caso del carbono 13, digamos que tiene que ver con encontrar el pulso suficiente para seleccionar el experimento si quiero que sea con CH2 en fase negativa y CH y CH3 en fase positiva, o, como en este caso, que muestre solo CH. Entonces, la información, que es muy simple de analizar, se obtiene a través de un experimento que es un poquito más complejo y que permite obtener esos resultados. Y eso es lo que yo quería compartir hasta ahora, porque viene otro 2D. No sé si tienen algunas dudas. Voy a, ahí estoy renovando la grabación. Ujú, sí, volvió a grabar. Ahora, Ya, todavía no se proyecta. estoy esto. ¿No? Ok, ahora, ahora sí, Sí, ahora sí. ya. Entonces, te comentaba, ¿cierto? Que este experimento es interesante porque tiene varios factores que hay que considerar y voy a ver si puedo recuperarlo uno por uno, digamos, más en detalle. Por ejemplo, eh, si tú consideras este experimento, lo primero, vamos por acá por el final, ¿cierto? Donde lo que yo tengo es, me salió de, aquí estamos. Oh, sí, pero. Entonces, si tú te fijas en este experimento, lo primero que tenemos como base es que lo que estoy mirando acá es una fibra, ¿cierto? Por lo tanto, este es el espectro. Ese espectro, ¿cómo lo he conseguido? Volvamos al revés. Busco que estoy midiendo y digo que estoy midiendo el núcleo X. X en general porque puede ser nitrógeno o carbono, ¿de acuerdo? Si yo quiero sacar una feed, tú sabes que la feed más simple es solamente un pulso y una feed, ¿correcto? Sí. Eso es. Ujú, Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Entonces yo miro hacia atrás. Entonces a mí me interesa, ¿cierto? Que esta feed esté del núcleo X y quiero que sea desacoplada. Por lo tanto, ujú. le puse un pulso de desacoplamiento y que va a partir justo cuando empiece a recoger la feed. ¿De acuerdo?
Ya. Por lo tanto, si antes de eso tengo solo un pulso y no está desacoplado, ese es un espectro de protones o carbono acoplado. Si ya le pongo Ujú. pulso de desacoplamiento, ¿cierto? Ya Mm. sería un espectro desacoplado, como el carbono 3, ¿de acuerdo? Ya. Ya, de acuerdo. Entonces, ahora vamos a incluir algunos factores. Si yo incluyo pulsos de 180, ¿qué es lo que hago? Tengo la magnetización mirando en un lado, ¿cierto? Desenfocando, y cuando le doy el pulso de 180, ¿qué hago? La invierto y la reenfoco si espero el Mm. mismo tiempo. ¿Te acuerdas de eso, verdad? Sí. Ujú. Significa, ¿para qué uso los pulsos de reenfoque? Es como, yo sé que cuando algo relaja, ¿qué hago? Si relaja, pierde señal, porque la física es chica. Ujú. Sí. Entonces, el pulso de 180 vuelvo a tener toda la magnetización junta, pero Mm. la que recupero no es del mismo núcleo con el que partí, sino que es de un núcleo que ya intercambió energía con otro núcleo. Por lo tanto, está acoplado. ¿Cómo sé que no es el mismo? Porque la señal no aparece donde mismo, sino que aparece corrida como un doblete. ¿Ok? Mm. Ya. Ya, ese es 180. Entonces, en este punto, si miro hacia acá, lo que yo estoy diciendo, mira, acá, en este pulso de 180, lo que yo pude haber hecho, porque esto aporta más, te lo voy a contar en simple, es reenfocar una señal que yo había perturbado con un pulso de 90, ¿cierto? Y Ujú. cuando el tiempo de espera Mm. entre un pulso y el otro sea J, que es el acoplamiento del núcleo X con algún vecino, con cualquier vecino, ¿correcto? Sí. Ujú. Pero otro tiempo J para volver a tomar las pilas, lo que significa que lo que desenfocó acá, yo lo reenfoco acá y aquí en este punto tengo toda la magnetización nuevamente y cuando recoja el espectro voy a recoger un espectro que acopló con cualquier cosa, ¿verdad? ¿Cierto? Ujú. Ahora, esto es lo que yo hago si solamente tengo esta parte del experimento. Entonces, ahora, quiero controlar esto. Y para controlar lo que digo, ok, lo quiero controlar a partir de ver un núcleo con quien quiero desacoplar. Bueno, y si mi núcleo que quiero desacoplar, vamos a volver, por ejemplo, al ejemplo que te había puesto antes, sería Ujú. y un fragmento cetona cualquiera. Carbonilo. Ujú. Esto lo único que tiene es carbono y protón. Por lo tanto, es claro Sí. que tiene que ser el carbono. No puedo poner fósforo porque no, ¿ya? Ujú. Eh, Claro. sí, le digamos, pero eso. Y el único núcleo con el que pueda acoplar tiene que ser protones, ¿verdad? Ujú. Sí. Si yo quiero mejorar este experimento con eso, entonces digo, quiero que este experimento esté asociado con los núcleos con los que acopla. Entonces, monto toda esta secuencia Ujú. para el núcleo de protones. ¿Qué hago en esta Ujú. secuencia? Lo que hago es decir, ¿cuál de los dos es el núcleo más abundante? Protones, ¿cierto? Que carbono 3. Sí. Ujú. ¿Qué me interesa? Como al lado de cada carbón siempre voy a encontrar un protón de carbono 3 y no al revés, entonces lo primero que hago es aplico un pulso a protón. De manera que Ujú. este protón le pase, desacople o se acople con carbono. Por lo tanto, antes de dar este pulso, ya el carbono está perturbado porque el protón lo activó. Mm. No el pulso de radiofrecuencia que yo di, sino que este tiempo de relajación ya me perturbó al carbono. O sea, antes de este pulso 90, el carbono ya recibió acoplamiento con el protón, ¿correcto? Por Mm. lo tanto, Ya. activado con protones. Cuando doy el pulso de 180, ¿qué hago? Como el protón aquí relajó, ¿cierto? Voy a hacerlo así, relajó, ¿qué hago? Un pulso de 180 y ¿qué consigo? Vuelvo a tener completamente la intensidad en el máximo, ¿correcto? Mm. Y aquí doy el pulso de 90. Entonces, cuando doy el pulso de 90, desaparece todo, digamos X, lo llevo al plano XY. Y aquí vuelve a relajar, y en esta relajación intercambia energía con quién? Intercambia nuevamente con él. Protón. Pero ya tengo todo el protón en 180 y el máximo de relajación, ¿cierto? La reenfoqué acá y el máximo de relajación del pulso de 90 en X o carbono. Cuando pasa Claro. esto,
va a tener el town, que en realidad está acoplado, aquí se puso town, pero en realidad uno sobre el J que quiero ver, ¿cierto? Y el Ujú. J tiene que ver con este ángulo, ¿correcto? Entonces, el J Mm, de acoplamiento es el J carbono-hidrógeno. J de mm, carbono e hidrógeno a un enlace. ya. Y estos son aprox 145. Entonces divido 1 por 145 por 2 son 370 más o menos, ¿verdad? No Ujú. ya, gracias, 140, más o menos. recuerdo exactamente, no me dio, pero bueno. Entonces, en este pulso de 90 yo selecciono el experimento y espero el mismo tau. Como aquí yo apliqué 180, ¿cierto? Y espero este town, entonces aquí lo que hago yo es el reenfoque. Recupero toda la magnetización, ¿ves? Mm, Y entonces en ese momento, al hacer el reenfoque, recién empiezo a recoger. Cuando recojo, tengo todo esto y el núcleo que recojo no es el núcleo de carbono solo, sino el núcleo que trae toda la codificación del espectro de quién, del T con el carbono protones. Por lo tanto, en estos tiempos, ¿quiénes se acoplan? Solamente uno. Los carbonos cuaternarios desaparecen. Es lo primero que, porque no alcanzaron a relajar en estos J. Porque obviamente el carbono del carbono carbonilo está a dos enlaces el protón y esa constante son de 25 más o menos. En cambio la de directa es de 145. Hay un tiempo ahí que es el tau que se controla. ¿De acuerdo? ya. Sea, por eso que acá es pulsos, tiempos, Mm, pulsos, tiempos, tiempo, ya. ¿correcto? Y este Ujú, pulso es el pulso de específico, y ese pulso específico solo se usa para nada más que para seleccionar cuál de todos los experimentos quiero. ujú, Si quiero el de 90, el pulso de el teta tiene que ser de 90 grados ese ángulo. Y si quiero ujú, el 365, tiene que ser este, ¿ves? ya. Y con eso obtengo estos experimentos. Mm, ¿No? ya, Eso. profesor, sí, se entendió mejor. Lo que pasa es que uno va rápido mostrando todo el tema, pero está bien, por eso es bueno la prueba. Entonces, lo Ujú, vemos. Y los otros van a ser similares a este. ¿Mm? Y acá lo que hace es, ¿más dudas? mm, no, por el momento. Y no, de mi parte eso era todo. ¿Ok? Ya, aquí, por ejemplo, en la secuencia inferior, acá está lo mismo que comentamos, ¿ve? Pi medio, Mm, que es 90, ujú, 90, pi, no, 180. Mm, 180 y el ángulo, claro. 590, ¿correcto? Y el desacoplado. Entonces, ¿y qué espectro está recogiendo? Uno de carbono 3, porque estamos midiendo. Ujú, Y esos son todos espectros de carbono 3. interesante. Mm, Mira, vamos a seguir dando vueltas sobre esto y detenernos un poco. Como te digo, igual en esta yo me imaginaba que esta etapa es un poco compleja porque es la más, tiene muchas eh, formas, digamos, de demostrarlo, pero básicamente tiene que ver con sumar toda la información que hemos estado conversando en este tiempo. Y la información que hemos estado conversando en este tiempo incluye tiempo de relajación, T1, phi, de pulsos, etcétera. Entonces, voy a dejar de compartir, ¿cierto? Básicamente,